Cada martes nos vamos a ir al médico y le vamos a hacer de la mano de Ramón Bernadó, hoy para continuar con nuestra sección de hablar sobre las drogas. Y hoy le vamos a hacer sobre los opiáceos. Ramón, muy buenos días. ¿Qué tal, Domingo? Buenos días. Ya veo que a José Luis lo tienes de vacaciones y que has tomado tú los mandos del timón con energía. Eso está fenomenal. La juventud siempre tiene ese plus que a mí me encanta. Pues vamos a hablar hoy efectivamente de opiáceos y del opiáceo rey que es la heroína, ¿no? La reina de las drogas, podríamos decir que es la heroína. Mira, te cuento un poco. Los opiáceos son un conjunto de sustancias que proceden del opio, de esta planta que tenemos atrás, que la flor es la amapola roja, esa amapola que vemos en muchos campos en medio de los cereales, en medio del trigo, vemos a veces amapolas, pues de ahí se extrae el opio, ¿no? Que es una resina. Los mayores productores de opio son es Afganistán y los países de alrededor, curiosamente, ¿no? El opio se emplea mucho en medicina porque es una sustancia que es analgésica, que sirve para quitar el dolor y que es conocida desde tiempos inmemoriales, ¿no? ¿Se usa, Ramón, se usan en medicamentos? Claro, hay un montón de fármacos derivados del opio, ¿no? Que el más conocido posiblemente sea la codeína. La codeína, que es un opiáceo menor y que se emplea muchísimo y que hasta no hace muchos años era de venta libre en compuestos antigripales, porque es un antitusivo. A dosis pequeñas sirve para quitar la tos. A dosis más altas sirve como analgésico. La codeína podría ser el opiáceo menor más empleado, ¿no? Además está en múltiples jarabes para la tos y tal. La codeína se emplea muchísimo. Luego hay otros opiáceos como el tramadol, que es un fármaco que se utiliza muchísimo también. Y bueno, y luego ya iríamos a otros opiáceos, diríamos, mayores, como la buprenorfina o la morfina, ¿no? Que se sigue empleando como analgésico, ¿no? Y que sigue siendo muy eficaz. Por ejemplo, la morfina, una de las ventajas que tiene la morfina como analgésico es que no tiene techo terapéutico. Te voy a explicar lo que es el techo terapéutico. Mira, hay fármacos que llega un momento en que das una dosis máxima y porque aumentes esa dosis no aumenta su efecto. Eso pasa con los antiinflamatorios. El ibuprofeno, que todo el mundo conoce, ¿no? El ibuprofeno, si tú tomas 3 ibuprofenos al día de 600 miligramos, porque te tomes 4 no te va a quitar más el dolor, porque eso tiene techo terapéutico. Por encima de una dosis, porque aumentes la dosis, no te es más eficaz, no aumenta su eficacia ni quita más el dolor. En cambio, con los opiáceos no pasa eso. Los opiáceos puedes ir aumentando la dosis si el dolor lo requiere y no hay techo terapéutico. Por eso hay personas con, por ejemplo, pongamos un cáncer terminal con dolores tremendos, que puedes dar dosis grandísimas de opiáceos para intentar controlar ese dolor y aumentarla si hace falta, porque el interés fundamental es que el paciente no sufra, ¿no? Y esa es una de las ventajas de los opiáceos. Dar esas dosis tan altas no deberían ser buenas, ¿no? Hombre, esto es como todo. Mira, en medicina, como en la vida, siempre hay que sopesar el beneficio y el riesgo, ¿no? Por ejemplo, dar, yo qué sé, para un dolor de una rodilla, dar un opiáceo, un dolor crónico, no tiene sentido, porque hay analgésicos menores que podrían aliviar ese dolor y dándole para un dolor crónico de mucha evolución un opiáceo, no vas a conseguir más que hacerle adicto al opiáceo y aumentar la dosis sin obtener casi ningún beneficio, ¿no? Porque ahí serían más eficaces los antiinflamatorios. Pero, por ejemplo, para un paciente con un cáncer terminal que va a vivir unos días, unas semanas como mucho, la prioridad es quitarle el dolor. Ya nos importa poco que se haga adicto o que genere mucha tolerancia, ¿no? Entonces, el beneficio-riesgo. Siempre hay que sopesar en medicina beneficio-riesgo. Esto nos lleva a las vacunas. Ahora que siempre el tema controvertido de las vacunas, lo saco porque me gusta sacarlo, el tema de las vacunas, pues fíjate, el beneficio que se obtiene, por ejemplo, vacunándonos del coronavirus, es que
pues disminuye la hospitalización, los casos son más leves, no sirve casi para evitar el contagio, aunque eso habría que matizarlo, y en cambio el riesgo de vacunarse es infinitamente pequeño, mucho menor que el de tenerla, el COVID sin vacuna. Entonces, como el beneficio es mayor que el riesgo, por eso debemos de vacunarnos. ¿Me explico? Esto pasa con todo. No hay nada con riesgo cero y en consecuencia todo el riesgo hay que asumirlo, pero el riesgo de lo contrario es peor, ¿no? Pues los opiáceos, pues el beneficio-riesgo en este caso concreto que te pongo del paciente terminal es notorio, ¿no? El problema de los opiáceos, Domingo, es que generan mucha tolerancia y mucha dependencia, ¿no? El paciente, si toma una cantidad, toma 10 miligramos de morfina, con los días va a necesitar más dosis para obtener el mismo efecto. Eso es la tolerancia. Y encima, si se lo quitamos, va a tener síndrome de abstinencia, va a encontrarse mal, ¿vale? Vamos a hablar, si te parece, un poco de la heroína. Antes de empezar con la heroína, decir que los opiáceos se conocen desde muy antiguo, que el láudano, que tú seguro que has oído en alguna película que le dan a un paciente el láudano es una mezcla de alcohol y opio. Ah, sí, sí, que, sí. se empleaba mucho en la Edad Media, bueno, y en el siglo, y a partir de entonces, ¿no? Y en el siglo XIX, por ejemplo, el láudano se vendía en los bares, se vendía ron y se vendía láudano, ¿no? O sea que el láudano es una solución de opio con alcohol, ¿no? Bueno, pues la heroína en este país es una de las drogas que más muertes ha causado y que más delincuencia ha causado, porque la heroína es una droga marginal. Fíjate que hemos hablado días atrás de la cocaína, hemos dicho incluso que la cocaína iba ligada a un cierto standing de vida, ¿verdad? A un cierto nivel, o el hachís, que consumen en España 2-3 millones de consumidores semanales, al menos una vez a la semana se considera que hay de hachís, y es una droga que genera nada marginalidad y nada delincuencia, ¿no? Pero no pasa eso con la heroína. La heroína, la epidemia de heroína que tuvimos en los años 80 y 90, que tú afortunadamente no habías nacido aún, pues fue Todavía no. terrible. Y eso además se asoció al SIDA y causó auténticos estragos, ¿no? en la juventud española. Eso, una epidemia terrible y causó muchísima delincuencia. ¿Y por qué? ¿Por qué la heroína causa tanta delincuencia? Porque cuando uno empieza a consumir heroína, nota la sensación placentera, una sensación que se describe como un orgasmo, ¿no? Cuando uno consume al inicio la heroína, una sensación muy placentera que te produce felicidad, tranquilidad, relajación. Tiene también problemas porque produce depresión respiratoria. Son muchos los que se meten una dosis más elevada de la que pueden soportar y mueren por parada respiratoria, ¿no? Con la heroína. La heroína, cuando uno está, diríamos, en la época inicial de consumo, en la llamada luna de miel, pues cada vez que la consume siente una sensación muy placentera y entonces eso le invita a volverla a consumir. Pero, ay amigo, a los pocos días, a las pocas semanas, esa luna de miel desaparece y el heroinómano tiene que consumir heroína no porque sienta placer, sino porque evita el síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia de la heroína es terrible, porque aparte del malestar general que produce dolores generalizados, produce un dolor abdominal intenso, diarreas, náuseas, sudoración, mal estado general. Uno se encuentra fatal cuando tiene el síndrome de abstinencia. Y eso le impulsa a consumir heroína y a conseguir el dinero para comprarla, sea como sea. Y por eso uno entra en un bar y ve un móvil encima de una barra y se lo lleva corriendo para venderlo, que le den 20 o 30 o 40 euros y conseguir comprar una papelina, porque la heroína produce un síndrome de abstinencia terrible y una dependencia terrible, y eso impulsa al heroinómano a conseguir dinero a cualquier precio. Y Entonces, por Ramón, eso va asociado tanto a la delincuencia. el peor problema que tenemos con la heroína, aparte de pues, el problema que ella misma conlleva, no es el momento de la consumición, de cuando consumimos la heroína, sino a los pocos días después, ¿no? El momento que entramos en el síndrome de abstinencia es mucho peor que en el momento de que lo Claro, cuando uno consume heroína, se encuentra relajado,
se encuentra en un sopor. Claro, porque como has dicho que Es, producía violencia y los síntomas pero, primeros son esos, digo, pues por eso digo, me parece pero la extraño. violencia la produce la abstinencia. Eso es, ¿Me eso es. explico? Sí, No, no el consumo. El consumo, el heroinómano está que no va a hacer nada, es incapaz su casi de mundo. hacer nada cuando acaba de consumir, pero cuando le falta la dosis, que eso es a las pocas horas, a veces un heroinómano necesita consumir cada 8 horas para encontrarse en normal, para no tener síndrome de abstinencia. Entonces, cuando empieza el síndrome de abstinencia a las 8 horas, es capaz de hacer cualquier cosa por conseguir la droga, ¿no? Afortunadamente, ahora la heroína es una droga muy marginal, no hay una epidemia de heroína en España como la hubo en los años 80 y 90. Y he de decir que en España se tardó muchísimo en introducir los tratamientos con metadona que resultaron eficacísimos, ¿vale? La metadona es otra opiáceo, es un opiáceo, pero tiene una ventaja que se puede tomar vía oral y dura 24 horas. Entonces, el heroinómano va a por su dosis de metadona, al principio era diariamente, luego ya se sabe que se puede dejar varios días, entonces se toma su vasito, su chupito de metadona y no tiene síndrome de abstinencia y en consecuencia se evita el consumo de heroína y la delincuencia y la marginalidad que eso lleva agregado, porque el que consume metadona puede hacer una vida prácticamente normal. Y en España, lamentablemente, se implementaron los programas de metadona como 10, 15 años después que en otros países. Por ejemplo, en el Reino Unido, con Margaret Thatcher en los años 70, se les daba ya a los heroinómanos en metadona y aquí en España, hasta bien entrada la década de los 90, no se empezó a administrar metadona, ¿no? Y la metadona fue eficacísima para controlar la epidemia de heroína, ¿no? La heroína, además, en España fue asociada al SIDA. ¿Por qué? Porque la heroína se pinchaba, ¿no? Y la heroína se puede consumir esnifada, fumada y pinchada, ¿no? Se puede consumir de varias maneras, ¿no? En España hubo una tradición de pincharla, ¿no? Porque el efecto es más intenso, más rápido, y encima en España llegaba heroína marrón. Hay una heroína blanca, que es la que suele salir en las películas, y Sí. hay una heroína marrón que tiene ese color, el color marrón, ¿verdad? Mm. Y el problema de la heroína marrón es que se disuelve mal y para disolverla se utilizaba vinagre o limón. Entonces se mezcla vinagre, limón, heroína marrón y un poco de agua, todo eso se mezcla y se inyecta. Claro, eso es, como comprendes, una guarrería y eso llevaba consigo infecciones importantes, eh, entre ellas la candidiasis generalizada, que era una infección por hongos. La cándida es un hongo que causa pocos problemas en la piel o en la lengua, pero si se inyecta puede causar graves problemas. Y encima la tradición en España de compartir la jeringuilla, ¿verdad? Que eso era terrible y eso facilitó la transmisión del VIH en España y de manera explosiva y marcó una generación que fue prácticamente exterminada por el SIDA y la heroína, ¿no? De todas maneras, Ramón, estoy sorprendido porque, como dices, el que quiere drogarse lo va a acabar haciendo de la manera que sea. Porque me ha sorprendido Sí, con vinagre, con lo que hace la gente, dices, es una guarrada, lo es. Pero sí, sí, el que son quiere cosas drogarse increíbles. lo va a hacer, sí, sí, sí. Sí, sí, es increíble, ¿no? Claro, porque la heroína marrón posiblemente la mejor manera sería fumarla, ¿no? Se quema, se quema en un papel de aluminio, se quema con una llama con un mechero y el humo que desprende se inhala, ¿no? Con un tubito, no tiene mucho problema, ¿sabes? Pero la tradición de pincharla y la falta de solución en agua de la heroína marrón hacían que se mezclara con estas sustancias que, claro, pues ya lo ves, que pincharse eso era una cosa terrible, ¿no? El, el, el heroinómano era un delincuente en los años 80, 90, que generalmente tenía SIDA y generalmente acababa en prisión. Ese era el círculo, diríamos, Era vital una cadena, era un del proceso. heroinómano, efectivamente. Una pena. Y en España ahora, pues, hay adictos, pero yo creo que es una cosa extremadamente marginal.
esperemos que no vuelva la heroína. Ahora, yo creo que eso va asociado mucho a la marginalidad, yo creo que no es ahora el punto de la heroína, pero sí que hay, en Estados Unidos, por ejemplo, ha habido una epidemia de adictos a los opiáceos, diríamos, legales, a los que se venden en farmacias, ¿no? Y ha sido por una campaña de algún laboratorio que ha fomentado el uso de los opiáceos para dolores, diríamos, que no requerirían estos fármacos, ¿no? Que lo hemos hablado antes, utilizar, por ejemplo, un opiáceo para un dolor de muelas, pues, o para un dolor articular, pues no tiene sentido, ¿no? Eso es una cosa que no tiene sentido. Se pueden utilizar fármacos menos peligrosos, menos adictivos. Otra cosa es utilizarlo de manera inadecuada. Y en Estados Unidos se han empleado mucho de manera inadecuada, porque ha habido una cultura del uso de opiáceos para trastornos menores, y eso ha generado una epidemia de adictos a los opiáceos, diríamos, de farmacia, a los opiáceos legales, ¿no? Curioso. En España y en Europa en general se tiene la clase médica, la profesión médica, siempre hemos tenido mucho respeto al uso de opiáceos y siempre hemos intentado utilizar su uso de manera, diríamos, estricta, ¿no? Utilizarlo solo cuando hace falta y no generosamente, ¿no? Puede ser, Ramón, como dices, que se crea una adicción solamente por los propios medicamentos. Puede Claro, haber claro. que Si tú solamente con das... el medicamento puede empezar a tener esa necesidad. Sí, bueno, tampoco genera demasiado conflicto. Me explico. Por ejemplo, imaginemos una persona que tiene un dolor intenso lumbar y le mandan tramadol, que podríamos decir que es un opiáceo menor, el tramadol. Se utiliza mucho en España, es un fármaco bastante seguro. Da en algunas personas, son intolerantes y da sensación de malestar la primera vez que lo tomas. O sea, si has tomado tramadol y te has sentado mal, no lo vuelvas a tomar. Si no te has sentado mal, puedes tomarlo sin ningún problema. Imaginemos que a esta persona con dolor lumbar se le da tramadol y lo va tomando un mes, pues posiblemente dejarlo va a serle difícil. Tendrá que dejarlo disminuyendo la dosis poco a poco para que no se encuentre mal, ¿no? Y hay personas que no lo dejan, que siguen tomándolo. Tampoco ocasiona gran problema eso, Domingo, ¿sabes? Sí, Pensemos una persona de 70 años que toma tramadol por dolor de espalda y que lo toma todos los días y tal, no va a aumentar la dosis, no va a generarle ningún conflicto, su médico se lo va a recetar, lo va a comprar en farmacias, un fármaco relativamente barato, no va a causarle, me explico, ningún problema, no va a tener un uso abusivo del tramadol, ¿no? Eso que sería mejor que no lo tomara o que posiblemente sería innecesario, sí, pero el esfuerzo que va a costar retirar el fármaco, pues a lo mejor no compensa, ¿no? No sé si me explico. sobre todo el problema estaría en la gente más joven. Claro, esto es como todo, hay personalidades, esto de las drogas, está claro que hay personalidades, diríamos, predispuestas, ¿no? Y desde luego influye mucho el ambiente social, o sea, eso está claro, si tú estás en un ambiente en el que todos tus amigos se Sí. drogan, pues tú te vas a drogar también, me explico, o sea, sí, porque la presión del grupo es muy grande, ¿no? Si estás en un ambiente en el que pues, no, pues está claro que no va a suceder, me explico. O sea que el consumo de drogas, la adicción a drogas, siempre hay factores individuales, personales, sociales, y desde luego las drogas están introducidas en nuestra vida, ¿no? Todo el mundo consume alcohol, todo el mundo consume cafeína, muchos fumadores, me explico, muchos consumidores de hachís, pues bueno, la droga está metida en nuestra vida, ¿no? Y hay drogas, como alguna vez hemos comentado con José Luis, drogas de farmacia, ¿no? Las benzodiazepinas, que son muy utilizadas, el tramadol, son drogas de farmacia, ¿no? Otras son drogas de discoteca, como el éxtasis o la cocaína. Sí, sí. Ramón, nos estamos quedando sin tiempo, pero antes me gustaría hacerte una pregunta así de manera general. Quitando alcohol y tabaco, que son las más consumidas,
¿La siguiente droga más consumida, cuál es? ¿O El cuál? hachís. 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 Bueno, la cafeína, pero la cafeína podemos considerarla una droga muy menor, ¿verdad? Porque todo el mundo consume Sí, cafeína una droga y habitual, sí. genera problemas, ¿verdad? Eso no genera problemas. Pero después del alcohol y del tabaco sería el hachís. El hachís es una droga. Ya sabes que cuando se decomisa cocaína, se decomisan kilos, y cuando se decomisa hachís, se decomisan toneladas. ¿Me explico? Eso siempre es así, porque el consumo de hachís es bestial en España y en toda Europa. En algunos países incluso es legal su consumo, ¿no? Como en los Países Bajos. Vale, si es que tenía esa pequeña duda, creía que iba bien encaminado, pero claro, quería Sí, sí. asegurarme de ello. Pues Ramón, nos hemos quedado sin tiempo, como siempre, muchísimas gracias por tu sección, por Nada, hablarnos encantado. de todo ello, y hablamos mañana de cine. Mañana nos vemos en el cine. El cine. Un abrazo, muchas gracias. Gracias a ti.